En este video vamos a hablar de la distribución de probabilidad continua, la normal en este caso. eh, pues es la primera distribución de probabilidades continua que vamos a ver. En videos anteriores ya se han estudiado distribuciones de probabilidad de variable discreta, como fue la binomial, la Poisson, la geométrica, la hipergeométrica. Todas esas eran distribuciones de probabilidades de variable discreta. Ahora vamos a estudiar la distribución normal, que es una distribución de probabilidades de variable continua. Es, de hecho, pues posiblemente la distribución de probabilidades más importante que hay y más utilizada, por eso este tema es sumamente importante. Ok, bueno, vamos a repasar algunos conceptos por aquello de que no estemos muy claros y los tengamos presentes para poder entender esto que es un poquitico más complejo. Primero que nada, el concepto de una variable aleatoria, variable al azar, es aquella que asume un valor dependiendo del azar, es decir, no se puede predecir con exactitud, ¿verdad? Entonces el concepto de variable aleatoria, que ya lo hemos visto, es eh, cualquier variable que su valor depende de una situación totalmente aleatoria, ¿verdad? Eso es una variable aleatoria o al azar. Nunca se va a poder predecir con exactitud lo que va a suceder en cada momento que se realice la prueba para obtener el valor de la variable, porque es al azar. Hay dos tipos, discretas y continuas, ¿verdad? Ya sabemos que las discretas solo toman ciertos valores dentro de un rango y las continuas pueden tomar cualquier valor dentro de un rango. La variable aleatoria discreta es aquella variable para la que existe una determinada probabilidad de que asuma un valor dentro de un conjunto de posibilidades finitos. Si para una variable aleatoria X se conocen los valores que puede tomar y la probabilidad de asumir cada uno de ellos, entonces se sabe la distribución de probabilidad de la variable X. O simplemente la distribución de X. Ok, ya hemos visto distribuciones de probabilidades para variable discreta, todas las anteriores en los videos anteriores de variables discretas. Así que creo que estamos claros que es una distribución de probabilidades de variable discreta. Ahora, ¿qué es una distribución de probabilidades de X? O sea, de cualquier variable, no importa que sea discreta o continua. Es una tabla o función que indica para cada valor posible de X la probabilidad de que lo asuma, ¿verdad? Eso pues es repasar el concepto de distribución de probabilidad. Tengo todos los posibles resultados en una columna de un experimento aleatorio, como lanzar un dado, los números del 1 al 6, que son todos los valores posibles, y a la par una columna con la probabilidad de que salga cada uno cada vez que realizo el ejercicio de lanzar el dado. Muy bien, vamos a ver entonces un ejemplo de variable discreta donde vamos a hacer énfasis en algunos aspectos que interesan para después poder entender bien cómo funciona una distribución de probabilidades de variable continua y particularmente la normal, que es la que nos interesa aquí. Ok, nos vamos a dar un ejemplo que dice determine la distribución de probabilidades de la experiencia de lanzar dos dados corrientes y obtener la suma de los puntos obtenidos. Ok, esto es una variable discreta. Yo lanzo dos dados a la vez y quiero saber cuál es la distribución de probabilidades de ese experimento. Entonces tendríamos que, pues, primero ver cuál es todo el espacio muestral, es decir, todos los posibles resultados que se pueden dar cuando lancemos el dado, ¿verdad? Los dos dados. Entonces puede ser que salga el 1 y el 1, la suma daría 2, que es el valor más bajo que hay, o puede ser que salga el 6 y el 6, lo cual daría 12, que sería el valor mayor que puede dar la suma. Y después pues tenemos una serie de valores intermedios entre el 2 y el 12, ¿verdad? Que puede tomar dependiendo de la combinación que haya de cada uno de los dados. Entonces vamos a ver pues todas las posibilidades que hay de combinaciones de que salga en el dado 1 un número y en el dado 2 otro número. Eso es precisamente lo que tenemos en este cuadro, ¿verdad? Podríamos pensar que tal vez aquí en esta renglón en amarillo tenemos todos los posibles resultados del dado 1, que puede salir desde el 1 hasta el 6, y verticalmente todos los posibles resultados del dado 2, desde el 1 hasta el 6. Entonces, pues aquí adentro van a estar las posibles combinaciones y su respectivo resultado de la suma. Por ejemplo, si en el dado 1 sale el 1 y en el dado 2 sale el 1, pues la suma va a dar 2. Si en el dado 1 sale el 2 y en el dado 2 sale el 1, pues la suma daría 3 y así sucesivamente. O sea, estos son absolutamente todos los resultados posibles que hay de combinaciones entre el dado 1 y el dado 2 al lanzarlos simultáneamente y obtener su suma. Como pueden ver, el valor menor es 2 cuando sale 1 y 1 y el valor mayor es 12 cuando sale 6 y 6. Y tenemos exactamente 36 resultados. 6 por 6, 36 resultados diferentes. Algunos se repiten más que otros, el 3 solo dos veces, el 4 tres veces, el 5 cuatro veces, el 6, el 7 es el que más se repite, ¿verdad? Se repite 6 veces, el 8 un poco menos, etc.
Ok, entonces esos son todos los posibles resultados. Y si queremos ver, hacer una distribución de frecuencias con las respectivas probabilidades, o sea, para calcular precisamente las probabilidades, hacer la distribución de probabilidades, pues vamos a poner todos los resultados posibles de las sumas, ¿verdad? La suma puede dar 2, 3, 4, 5, hasta 12. Estos son todos los posibles resultados que puede dar la suma. Y esta es la cantidad de combinaciones en las cuales se puede obtener esa suma. Por ejemplo, que dé 2 solo en una, que sería esta. Que salga, que la suma de 3 solo en estas dos, cuando sale 1 y 2 o 2 y 1, estas dos. El 4 puede suceder 3 veces, en 3 combinaciones diferentes. El 5 puede suceder en 4 combinaciones diferentes, etc. Entonces aquí tenemos todas las diferentes combinaciones, la cantidad de combinaciones que pueden haber para cada uno de los resultados de la suma. Como pueden ver, pues el 7, la suma de 7 es el que tiene mayores posibles combinaciones teniendo 6. Es decir, si hubiera que apostarle a uno de todos, a una de todas las combinaciones, pues por lógica uno debería apostarle a que la suma de 7, porque es la que tiene más posibles combinaciones, 6, ¿verdad? Ok, igual a partir de esto, pues es que puedo sacar la probabilidad, porque recuerde que la probabilidad se calcula casos favorables entre casos posibles. Entonces la probabilidad de que la suma de 2 es solo una de 36, 1 entre 36 da 0,2078, que si queremos lo podemos expresar como porcentaje y nos daría un 2,78%. Igual para el 3, 2 entre 36%, un 5,56% o un 0,056, etcétera. Evidentemente la probabilidad más alta la tiene que la suma de 7 para un 16,67%. Ok, entonces al tener todos los posibles eventos y al tener todas las probabilidades asociadas a cada evento, entonces esta columna junto con esta columna es lo que llamamos la distribución de probabilidades, que creo que ya deberíamos estar bien claros con esto. Pues obviamente la suma de las probabilidades de todos los eventos posibles debe dar 1 o 100%, y aquí lo estamos chequeando. Ok, ahora bien, vamos a suponer que hacemos una gráfica en la que se observe, eh, pues obviamente abajo los posibles resultados de la suma, ¿verdad? Desde 2 hasta 12, y pues en el eje vertical la probabilidad de que sucedan. Por ejemplo, la probabilidad de que la suma de 2 es de 0,278, pues es esta barra que está aquí. La otra es de que es la suma de 3, y evidentemente pues la más alta va a ser que la suma de 7, con un poco más de un 16%, un punto 16, y así. Entonces ahora esto es la distribución de probabilidades, pero en forma gráfica, y observen la forma que tiene, que es como una especie de campana. Ok, muy bien. Si yo quiero saber cuáles son las probabilidades correspondientes, cuál es la probabilidad de obtener que la suma sea menor que 7. Ok, la suma es menor que 7 para todos estos valores que hay de acá hasta acá, que de 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería sumar todas estas probabilidades que están acá, desde 2 hasta 6. Yo sumo esas probabilidades y voy a obtener la probabilidad de que la suma sea menor que 7. Ok, no lo vamos a hacer, pero creo que ustedes lo entienden, que la probabilidad de que la suma dé exactamente igual a 7, pues sin duda alguna es exactamente esta que está acá. Y la probabilidad de que la suma sea mayor que 7, pues sería sumar más bien todas estas que están acá, desde el 8 hasta el 12. Muy bien, eso es pues un repaso así rápido de lo que es la probabilidad, en este caso de una variable discreta. ¿Ok? Sin embargo, hay otra definición importante en estadística y que nos interesa particularmente ver en este ejemplo, que es lo que se llama valor esperado o esperanza matemática. El valor esperado o esperanza matemática de una variable X es la media aritmética de su distribución de probabilidad. Ok, en probabilidades a la media aritmética se le da un nombre especial. Se le llama valor esperado o esperanza matemática. Entonces la esperanza matemática simplemente es la media aritmética de una distribución de probabilidades. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues con la fórmula que ya todos conocemos, que se vio desde el curso anterior, que la probabilidad en una que la media aritmética en una distribución de frecuencias se multiplica cada valor por su frecuencia y se divide entre la suma de las frecuencias. O sea, lo que es lo mismo, agarrar cada valor, vamos, el 2, multiplicarlo por su frecuencia. Pues aquí tenemos esta columna que está acá: 2 por 1, 2, 3 por 2, 6, y así sucesivamente. Multiplico todos los valores X por su frecuencia, y todo eso lo voy a sumar, ¿verdad? Me da 252, es decir, la sumatoria de los valores X por su frecuencia da 252, y eso lo voy a dividir entre la sumatoria de las frecuencias, que da 36. O sea, divido 252
entre 36 y me da que el valor esperado, la esperanza matemática de esta distribución de probabilidad es 7. ¿Qué es lo que quiere decir o cómo se interpreta la medida aritmética en una distribución de probabilidades? Porque es lo mismo el valor esperado. Al aumentar la cantidad de lanzamiento de los dados y anotar el resultado y calcular el promedio de estos, se obtendrá un valor cada vez más cercano a 7. O sea, la esperanza matemática quiere decir que si yo hago el experimento muchas veces y todas las veces que los hago, apunto la cantidad, o sea, el valor que me dio la suma. Acá la suma me acaba de dar 3, la suma me acaba de dar 8, la suma me acaba de dar 2, la suma me acaba de dar 3. Realizo el experimento un montón de veces y voy calculando el promedio, cuánto me da el promedio. Conforme más lo hago y calculo el promedio, ese promedio cada vez se va a ir acercando más al 7, ¿ok? Eso es lo que se llama la esperanza matemática o valor esperado en una distribución de probabilidades. Muy bien, entonces esos son los conceptos importantes que tenemos que recordar de distribución de probabilidades, en este caso variable discreta. Nos vamos ahora a una variable aleatoria continua, que es lo que nos interesa realmente. Ok, una variable es continua en un intervalo si dados dos valores en él tan cercanos como se quiera, siempre hay otro valor entre ellos que podrá ser tomado por la variable. Debido a esto se aborda la definición de la probabilidad en términos de un intervalo. Ok, entonces la variable continua puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. O sea, yo puedo poner dos valores muy cercanos y siempre puedo encontrar otro en medio de ellos que podría asumir esa variable que estoy con la que estoy trabajando. Entonces ahí decimos que estoy ante una variable aleatoria continua. Ok, veamos un ejemplo. Este es un ejemplo interesante donde tenemos la talla en centímetros de 3.600 bebés nacidos en, en Costa Rica en enero de 1971. Ok, entonces como podemos ver, pues lo que tenemos es una distribución de frecuencias de variable continua donde tenemos la cantidad de bebés que midieron entre 42.5 y 43 centímetros al nacer. Hubieron 20 bebés en enero de 1971 que midieron entre 42.5 y 43.5 centímetros. Entre 43.5 y 44.5 hubieron 33 bebés. Y así sucesivamente tenemos la cantidad de bebés de los 3.600 que nacieron para cada rango de estaturas, ¿verdad? Entonces esto pues obviamente estamos ante una distribución de frecuencias, tenemos los límites reales, las clases, las categorías y su respectiva frecuencia absoluta, ¿verdad? Esto pues es de distribución de frecuencias que ya se estudió en el curso anterior, en este caso distribución de frecuencias de variable continua. Recordemos que con una distribución de frecuencias yo también puedo calcular el punto medio, ¿verdad? Que es exactamente el valor que está en la pura mitad en la clase, ¿verdad? O sea, el valor que está en la pura mitad entre 42.5 y 43.5 es 43. Entre 43.5 y 44 es 44. ¿Cómo se calculaba? Aquí muy sencillo, se calculaba O. Pero si no, pues simplemente al límite inferior le sumo el límite superior y lo divido entre 2 y ese va a ser el punto medio, ¿ok? Es importante porque el punto medio se utiliza muchísimo después para otros cálculos, como pudimos ver en el curso de estadística descriptiva. Ok, muy bien. Resulta que eventualmente yo también podría querer calcular el promedio y también se estudió en el curso de estadística descriptiva cómo se calcula el promedio en el caso de una variable continua. Básicamente es multiplicar el punto medio por la frecuencia, ¿verdad? X por F. Pues 43 por 20, los multiplico, obtengo todas las multiplicaciones, obtengo la sumatoria de X por F, y lo voy a dividir entre la sumatoria de F. O sea, es exactamente la misma fórmula que vimos antes, nada más que X pues, va a ser el valor del punto medio, la frecuencia. Sumo y después divido la sumatoria de X por F entre la sumatoria del F, ¿verdad? Y eso me va a dar el punto medio, ¿ok? Una vez que yo obtengo el punto medio, pues también puedo obtener la desviación estándar, ¿verdad? Que es una medida de posición muy importante que se estudió cuando se estudiaron medidas de variabilidad o dispersión en estadística descriptiva, y para esto de la normal son muy importantes tanto la media aritmética como la desviación estándar y la variancia, como lo vamos a ver después. Por eso necesitamos repasar cómo era que se calculaba. Yo creo que por acá, exacto. Aquí tenemos la fórmula de la media aritmética, la que acabamos de ver, es la sumatoria de X, que es el punto medio por la frecuencia. Todas estas multiplicaciones, la sumatoria, dividido entre la sumatoria de la frecuencia. Ok, la desviación estándar, para calcularla, pues primero hay que calcular la variancia.
¿verdad? Porque recuerde que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la variancia. Ok, en este caso pues teníamos dos fórmulas para la varianza, una en caso que fuera una muestra, otra en caso que fuera una población. La diferencia pues es la del divisor, ¿verdad? Esta divide entre n-1 y esta entre n. Eso es todo, la parte de arriba es exactamente igual. Entonces, recuerden que para calcular la variancia simplemente a cada valor x, pues en este caso a cada punto medio, yo le voy a restar el promedio, lo que nos dé el promedio acá, debe haber dividido esto entre esto. Cada valor voy a hacer x menos lo que me dio el promedio, x menos lo que me dio el promedio, pero cada vez que hago esa resta la tengo que elevar al cuadrado. O sea, 43 menos lo que me dio el promedio y lo que me dio lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia, o sea, lo multiplico por, en este caso, por 20. O sea, voy a hacer 43 menos el promedio, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por f. Y así lo voy haciendo para todos. Ahí voy obteniendo los valores y después los sumo. Esa sumatoria es la que va acá arriba. Y eso lo voy a dividir entre n-1. Bueno, n es 3600. n-1 pues sería restarle a 3601. La división sería 21.170 entre esto menos 1. Si esto fuera una muestra, si hubiera sido una población, pues dividimos entre 3600 nada más. Vamos a suponer que esto es una muestra y entonces pues sería entre 3599, que hay que dividir 21.170 para obtener la variancia. ¿Ok? Y después quiero obtener la desviación estándar, entonces a ese valor que me dio la variancia yo le voy a sacar la raíz cuadrada y obtengo la variancia. ¿Ok? Entonces importante este repaso de cómo se calcula la media y cómo se calcula la desviación estándar finalmente, porque la vamos a necesitar muchísimo para la distribución normal, como ahorita lo vamos a ver. Muy bien, entonces, después de hacer esos cálculos, pues resulta que la esperanza matemática, mu, o la media aritmética, como le querramos llamar, da 50,01, es decir, estos 180.030 entre 3.600 da 50,01. La variancia da 5,88, es decir, estos 180.030, perdón, estos 21.170 entre 3.600 da 5,88. A estos 5,88 les saco la raíz cuadrada y obtengo la desviación estándar que da 2,42. Es decir, esto es una distribución de probabilidades con media o esperanza matemática de 50,01 y desviación estándar de 2,42. Recordemos que la desviación estándar es una medida de variabilidad, o sea, nos dice qué tanto los datos están alejados o están juntos, o son muy parecidos o son muy diferentes. Cuando la desviación estándar es muy grande, significa que son muy diferentes los datos, y cuando es pequeña, pues que son muy parecidos, están muy cercanos los valores unos de otros. Ok, ahí tendríamos entonces la desviación estándar. Recordemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la variancia. Muy bien, también puedo calcular la frecuencia relativa, que también pues, se vio en el curso de estadística descriptiva, cuando vimos distribuciones de frecuencias, que aparte de la frecuencia absoluta, yo puedo calcular la frecuencia relativa, que básicamente es dividir la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos y multiplicarla por 100 para expresarlo en porcentaje. 20 entre 3600 por 100, 0.6%, 33 entre 3600 por 6,9%, y así sucesivamente. La suma pues evidentemente tiene que dar 100%. Ok, muy bien. La idea aquí pues era repasar esos conceptos y bueno, pues ver cómo funciona una variable continua que funciona mediante rangos, ¿verdad? Son categorías que están formadas por intervalos numéricos, y pues cómo se hacen los cálculos que nos interesan, en este caso particularmente la media aritmética o esperanza matemática y la desviación estándar. Ok, ahora me interesa muchísimo aquí que, viendo estos datos, veamos un gráfico, el gráfico de la distribución de frecuencias, tal como lo hicimos antes con la variable discreta. Este gráfico es sumamente importante. Este gráfico pues simplemente lo que tiene son los límites reales, las categorías y la respectiva distribución de frecuencias. Este gráfico pues también se vio en el curso de estadística descriptiva y se llamaba un histograma, por si no lo recuerdan. Entonces, ¿qué teníamos? Pues teníamos la primera clase de 42,5 a 43,5 y pues en este caso la frecuencia absoluta llega hasta 20, de 43,5 a 44,5, la barra llega hasta 33. Recuerden que esto es una variable continua, las barras van pegadas. Antes que vimos la variable discreta de la suma de los dados, las barras se hicieron separadas. Bueno, aquí pues van pegadas precisamente por ser variable continua. Y observen ahí que ahí se van formando las barras. Pues aquí hacia el centro es más alto, entre 49,5 y 50,5, mostrando pues que la mayoría de los bebés andan con estaturas en estos que están por acá, en los valores intermedios, ¿ok? Que es los mismos que están más o menos por acá. O sea, la mayoría de los bebés van a pesar entre 46 centímetros y medio y 53 centímetros y medio por ahí. Aquí están acumulados la mayoría.
la mayoría de los valores están acumulados hacia las estaturas centrales. Ok, vamos a observar que este patrón de que los valores se tienden a concentrar en los valores centrales, la acumulación, la gran mayor frecuencia, vamos a encontrarlo en muchísimos tipos de poblaciones. ¿Okay? Vamos a encontrar que muchas poblaciones de muchas personas, si vas a ver las estaturas de una población, de un país, vas a encontrar que hay muy pocos, muy pequeñitos y muy pocos, muy altos. La mayoría tienden a moverse más o menos alrededor de la estatura promedio que tenga ese país. Igual si vas a ver el peso de personas, de animales, de lo que sea. O sea, vas a encontrar en muchísimas, muchísimas variables este tipo de comportamiento. O sea que la mayoría de los valores tienden a acumularse en los valores del centro, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso es lo que se llama precisamente un comportamiento normal. O sea, cuando encontramos comportamientos de poblaciones de este tipo, ¿verdad? Que se forma como una especie de campana en el histograma, es cuando decimos que estamos ante una población normal. ¿Por qué? Porque es lo más normal que vamos a ver que se comporten las poblaciones. O sea, la gente pues tiende mucho a parecerse a la persona promedio, igual con los animales, con los árboles y con las cosas en general. O sea, no es que siempre sea así, pero es lo que más suele suceder. ¿Ok? Entonces, a partir de la observación de este tipo de datos, es que nace precisamente la distribución normal, ¿verdad? Por allá en años 1700 y pico, unos matemáticos eh, pues empezaron a trabajar con esto y pues empezaron a formular lo que se llama hoy en día la distribución de probabilidades normal. ¿Ok? Muy bien, entonces nace la distribución de probabilidades normal. Vamos a ver qué características tiene y después las vamos a ir definiendo cada vez más en específico, incluso en su definición matemática. Vamos a ver, la distribución anterior que acabamos de ver se basa en 3.600 recién nacidos y utiliza un intervalo de clase de 1 centímetro, ¿verdad? Mira, de 43.5 a 44.5 centímetros, etc. Vamos a suponer que se aumenta el número de observaciones al doble. Por ejemplo, se pueden establecer más clases, pero de medio centímetro de amplitud. Vamos a ver que en lugar de 3.600 bebés se encogieron 7.000 y se hizo exactamente el mismo análisis. Puede ser que se puedan hacer clases más pequeñas. O sea, en lugar de ir de centímetro en centímetro, dice de medio centímetro en medio centímetro. Entonces van a quedar mucho más barras. Entonces, imaginémonos el grafo anterior, pero en lugar de tener barras tan anchas, pues van a ser más delgaditas, ¿verdad? Porque ahora vamos a tener el doble de barras e igual va a conservar la misma forma. Podríamos pensar en todavía hacer más, conseguir más datos y hacer más clases y pues van a ir quedando las barras más delgaditas y más delgaditas cada tiro. Hasta que esto pues obviamente va a aparecer como una especie de continuo que va a tener una forma de campana. Eso es un poco la idea que queremos dar con esa simulación. ¿Ok? Si se continúa el proceso de acrecentar el número de observaciones, los intervalos de clase serían cada vez más estrechos y el histograma iría asemejando cada vez más a una curva que va a tener forma de campana o de montaña. En este ejemplo, que se refiere a la variable talla, el límite al cual tiene el histograma es seguramente la curva normal. Ok, cuando ya tenemos un continuo total y esa curva que tiene forma de campana, entonces estamos ahora sí ante una curva normal. O sea, esa curva normal es esa curva que tiene esa forma de campana, que por eso se le llama la campana de Gauss a ese tipo de curva, porque fue precisamente el matemático Gauss, junto con otros dos matemáticos que desarrollaron pues esta famosa distribución normal, que es sumamente útil. Ok, vamos a ver entonces la aproximación a la normal, dado que la suma de las frecuencias relativas de todas las clases de una distribución es igual a 1, también el área bajo la curva dentro de los límites de variación de la variable considerada es igual a 1. Ok, entonces aquí podemos ver como una especie de aproximación. Entonces podríamos pensar que si trabajamos porcentualmente esto, podríamos tener un área de un 100% o de 1, ¿verdad? Si trabajamos con probabilidades porcentuales. Aquí se está trabajando con probabilidades numéricas de frecuencia, pero también podríamos trabajar con los porcentajes y vamos a tener entonces que el área bajo esta curva, que sería una curva normal, sería igual a 1, ¿ok? O a 100%. Ok, entonces lo que los científicos, estos matemáticos, hicieron fue tratar de encontrar una función que descubriera este comportamiento de curva. ¿Ok? Y entonces encontraron esta función que tenemos por acá. ¿Ok? Vean que alguien podría decir, mira, sí, pero es que hay curvas, puedo pensar en esta o puedo pensar que tal vez es un poco más bajita, no tan punteada. Puedo pensar que en lugar de estar ubicada aquí, pues esté corrida un poco a la izquierda, corrida un poco a la derecha, ser más alta, ser más baja. Entonces, obviamente, la curva normal no es solo una curva, sino que es una familia de curvas, tantas como alturas que tengan, nos queramos imaginar, que estén más corridas hacia la derecha o hacia la izquierda, que sean más planas o más altas, etcétera.
Entonces, realmente una curva normal la definen dos elementos o dos factores. El primer factor es la media, porque la media siempre se va a encontrar exactamente aquí. Recuerdan que la media aritmética de esta distribución nos dio 50. Bueno, pues vean aquí que queda, pues aquí más o menos en el puro 50. O sea, la media aritmética se encuentra en la pura mitad, donde está la parte más alta de la curva. Entonces, la media aritmética es la que va a decir dónde está la mitad de la curva, hacia dónde está centrada ella. Si tengo una media aritmética por acá, pues la curva entonces va a tener su pico por esta parte de acá, ¿verdad? Y la desviación estándar es la que va a decir si esta curva es más plana o es más alta. Entre más alta sea la desviación estándar, más plana va a ser la curva, es decir, más dispersos están los valores. Entre más alta sea la curva, quiere decir que los valores tienden a agruparse más acá en el centro, entonces la desviación estándar es más pequeña. Entonces, la curva normal, pues uno se puede imaginar todas las curvas normales que quiera, tantas como medias aritméticas y desviaciones estándar uno quiera. Entonces vean ustedes la fórmula, que bueno, va a ser 1 entre sigma, que es precisamente la desviación estándar, multiplicado por la raíz cuadrada de 2 por pi, que estos sí son pues constantes, el 1, el 2 y el pi son constantes. Esto va a ser multiplicado por el número x, el número de doble, 2,7182 más o menos. Ese número elevado a la menos, y aquí tenemos algo que es el x menos mu. X es realmente la variable, ¿verdad? Que en una función f de x, pues x es la variable independiente. Y a x le va a restar mu, ¿verdad? Y mu, recordemos que es la media aritmética. Entonces vean que aquí, aparte de la variable propiamente de la función, que es x, tenemos también que va a depender del sigma y del mu que tenga precisamente. Ese x menos mu va a estar elevado a la 2 y eso va a estar dividido entre 2 por sigma al cuadrado, que aquí vuelve a aparecer sigma y que va a depender. Entonces, usted va a tener tantas funciones normales como combinaciones de sigma y de mu, es decir, de desviación estándar y de media aritmética o esperanza matemática usted quiera tener. Entonces, la función normal no es una única función normal, sino es una familia infinita de curvas, tantas como combinaciones de desviación estándar y medias aritméticas uno quiera. Pero el asunto es que siempre va a conservar toda esta forma, ¿verdad? Aquí pues lo que va a cambiar, que sea más alta, más baja, más movida a la izquierda, movida a la derecha, va a ser del valor de sigma y el valor de mu. Ok, entonces estamos claros con que esta es pues ya ahora sí lo que llamamos la distribución normal. Muy bien, entonces, tenemos la expresión algebraica de la curva normal, que es esta que acabamos de ver ahí, ya la vimos. Y entonces, pues aquí ya tenemos las definiciones de los diferentes componentes. X es la variable de interés, como dijimos. Sigma, la desviación estándar de la variable X. Sigma siempre mayor que cero. Y mu es la media aritmética de la variable X, ¿verdad? Que también pues, va a depender la que sea. Y pues yo creo que es una constante que todos conocemos, 2,71828 y pues un número infinito por ahí de decimales. Ok, ¿qué características tiene la curva normal? Primero, el área bajo la curva es igual a 1. O sea, se trata de una función de densidad. Entonces, eso se los decía antes, ¿verdad? Si estamos imaginando la distribución normal para una variable sobre sus porcentajes, pues el área bajo la curva va a ser 100%, ¿verdad? Entonces también podríamos decir que es igual a 1. Es simétrica con respecto a la media aritmética, ¿eso qué quiere decir? Ok, si nos devolvemos acá, que sea simétrica quiere decir que si yo la parto a la mitad, esta mitad hacia la derecha es exactamente igual que esta mitad hacia la izquierda en todo. Pues ella es totalmente simétrica. Queda perfectamente determinada cuando se conoce mu y sigma. Ok, media vez yo determiné mu y determiné sigma, pues ya ahora sí lo sustituyo aquí y voy a tener una distribución de probabilidad ya ahora sí específica para ese mu y ese sigma, ¿verdad? Entonces, básicamente esas son las tres características más importantes de la distribución normal. ¿Qué importancia tiene? Bueno, tiene muchas ventajas de tipo matemático y analítico, se utiliza para un montón de cosas. ¿Por qué? Porque vemos que muchas de las poblaciones tienen más o menos ese comportamiento. Entonces, para hacer cálculos, utilizando la distribución normal, dado el promedio y la desviación estándar de esa población específica, pues nos va a dar muy buenas aproximaciones de cómo es la realidad, ¿verdad? ¿Okay? Porque es la distribución normal lo que pretende ser una aproximación a una realidad que nosotros observamos que tiene un comportamiento muy, muy similar a la normal. O sea, no siempre va a aplicar. Va a aplicar para aquellos casos donde cuando la población tiene un comportamiento normal, que es ese. Ser una distribución de frecuencias tiene forma de campana o de montaña. Son bastantes los fenómenos que se comportan siguiendo la curva normal o aproximándose a ella suficientemente. Las técnicas basadas en la curva normal se pueden aplicar a las curvas unimodales, aunque no sean normales, los resultados son bastante
satisfactorias. Ok, vean que también no solo para donde tenemos una media aritmética, sino también donde tenemos una moda, ¿verdad? Que recuerden que es otra medida de posición, también puede aplicarse la distribución normal. O incluso muchas variables que tienen distribuciones bastante asimétricas, o sea, no tan simétricas como la normal, ¿verdad? Pueden convertirse en normales o en curvas muy próximas a las normales utilizando una transformación adecuada. O sea, incluso en poblaciones que no tienen un comportamiento totalmente normal, sino que apenas se asemejan un poco, podemos utilizarla. La media muestral, que varía de una muestra a otra, se distribuye de forma normal o aproximadamente normal. ¿Ok? Este es uno de los planteamientos más importantes en estadística. Es que si yo le saco la media muestral a las muestras, eso sí me va a dar una distribución normal, aun cuando la población en sí misma no tenga un comportamiento normal, y entonces me permite utilizar la normal para un montón de cálculos. O sea, incluso en poblaciones que tan siquiera tienen comportamiento normal, porque sus muestras, si hago múltiples muestras, sí tienen comportamiento normal. Ok, entonces la curva normal queda definida si se conocen su media aritmética y su desviación estándar. No obstante, como los valores posibles para mu y sigma son infinitos, las curvas normales posibles también lo son, así como las tablas de probabilidades. Ok, como tenemos una cantidad infinita de distribuciones normales, tantos como mu y sigmas tengamos, y pues obviamente estamos ante un problema porque de cómo vamos a hacer para hacer los cálculos de tantas distribuciones normales diferentes. Y entonces aquí es donde nace algo que se llama la normal estándar, es decir, buscar una normal con ciertas características que nos sirva para hacer cálculos para cualquier población que haya, ¿verdad? Pero pues obviamente cómo se hace esto. Ok, recordemos entonces lo que les decía antes, o sea, vean que todas estas son distribuciones normales que lo único que difiere, pues difieren en su media. ¿Qué pasó aquí? Ok, ahora sí. Les decía que todas estas son distribuciones normales. Esta color lila es una normal que tiene un mu de -2, ¿verdad? El promedio es -2. Y su desviación estándar es de 0.5, es una desviación estándar relativamente baja, pero esta otra que está acá azul, observen que ahora su media es 0, la azul, su media es 0, y es mucho más plana, entonces su desviación estándar es mucho más grande, ¿verdad? Todas estas son distribuciones normales. Entonces es un problema cuando tengo que ir a calcular probabilidades y tengo pues infinita cantidad de curvas, porque para todas serían cálculos diferentes y funciones diferentes. Entonces para eso se inventó algo que se llama la normal estándar, que vamos a ver cómo es que funciona. Ok, para evitar ese problema se creó la normal estándar con su respectiva tabla. En este tipo de curva normal se tiene lo siguiente. Ok, se definió que la normal estándar es aquella distribución normal cuya media mu es 0 y su desviación estándar es 1. Ok, esa es la normal estándar. O sea, existen infinitos números de distribuciones normales, pero estándar solo una. Y la estándar es aquella en la que mu es 0 y sigma o desviación estándar es 1. Ahora bien, aquí donde viene lo interesante, cualquier situación referente a una variable normal se traslada o refiere a la tabla mencionada, es decir, a una tabla que hay, que ahora la vamos a ver, que en la que yo puedo hacer todos mis cálculos basados en la normal estándar. Pero para eso hay que hacer una operación algebraica que se llama estandarización, mediante la cual el problema se traslada a la normal estándar y la probabilidad se obtiene de esa tabla única. Ok, vamos a ver, yo tengo una distribución normal diferente a la estándar, es decir, una población que tiene una media diferente de 0 y un sigma diferente de 1. Para hacer los cálculos que yo quiera, lo que tengo que hacer es transformarla en la normal estándar, ¿verdad? Y al transformar la normal estándar, voy y reviso la normal estándar si tengo todos los cálculos y entonces puedo ir a encontrar lo que me interesa. Pero para eso hay que hacer la estandarización. ¿En qué consiste la estandarización? Si X tiene una distribución normal con media mu y desviación estándar, diferentes de 0 y 1, la variable z tiene distribución normal estándar ¿dónde? Y aquí es donde viene lo interesante. Yo construyo eh, un valor que se llama z, que va a estar dado por x menos mu entre sigma. Es decir, el valor que me interesa le voy a restar el promedio de la población que tengo. Si esa población tiene mu de 50, pues a x le resto 50. Y lo voy a dividir entre la desviación estándar de la población. Bueno, entonces al valor que ando buscando, pues le resto el promedio de la población y lo divido entre la desviación estándar y obtengo este componente z, que es el componente que después voy a ir a buscar a la tabla. ¿Okay? Entonces basta con hacer esto y ya yo puedo utilizar la tabla normal estándar para cualquier otro de distribución normal que no sea normal estándar. ¿Okay? Con ese simple cálculo que está ahí. Ok, veamos cómo es que funciona el proceso de estandarización. Yo tengo la función normal, esta que acabo de ver, ¿verdad? Que es genérica para sigma y mu, ¿verdad? Y después, ¿qué hacemos? Vamos a decir, ok, yo quiero construir a partir de la definición general de distribución normal
la normal estándar. Entonces voy a hacer a mu 0 y a sigma 1. O sea, donde me encuentre un sigma voy a poner un 1. Entonces aquí me va a quedar, esto va a ser un 1. Entonces aquí me va a quedar 1 sobre la raíz de 2pi. Y aquí tengo otro sigma que sería 1 al cuadrado. Pues 2 por 1 da 2. Entonces aquí abajo me va a quedar un 2. Ahora sustituyo mu 0, que mu está solo aquí. X menos 0 al cuadrado, pues me va a quedar x al cuadrado. Esto va a estar dividido entre 2. Y va a quedar 1 sobre la raíz de 2pi por e. Entonces al sustituir los valores de mu 0 y sigma 1 en la distribución normal, caigo en la función de la normal estándar, que es esta que está acá. ¿Ok? Vean que nos quedó exactamente como acabamos de decir, nada más que bueno, pues evidentemente aquí AX se cambió por Z, para dar a entender el Z que es la letra que se utiliza para la estandarización. ¿Ok? Entonces vean que lo único que hizo fue sustituir la X por la Z, pues simplemente un cambio de signo, y nos quedó exactamente como lo dijimos cuando hicimos a sigma 1 y a mu 0. Esta es entonces la función normal estándar. ¿Ok? Muy bien, para encontrar la probabilidad acumulada desde menos infinito a un valor z, se realiza la integral definida correspondiente. Ok, esto tal vez para los que conocen un poco de cálculo. Realmente lo que se trata es que si yo tengo una distribución normal, yo quiero encontrar el área bajo la curva, ¿verdad? Entonces, en este caso, el área bajo la curva, recuerden que es la integral, para los que conocen un poco de cálculo. Entonces, voy a hacer la integral definida de esta función desde menos infinito hasta el valor de z, ¿verdad? Ok, este es el signo de integral. Para los que saben un poco de cálculo, integrales, pues tal vez les sea un poco familiar esto. Entonces yo lo que voy a hacer es integrar desde menos infinito hasta z para encontrar la probabilidad acumulada para un valor x, o que bueno, en este caso ya ahora se llama z, y aquí en la función pues se puso mu u para diferenciarlo del z, pero realmente es lo mismo que el z acá. Entonces yo integro la función normal estándar y con eso obtengo el área bajo la curva desde menos infinito hasta ese valor. Y eso es precisamente lo que hace la tabla para diferentes valores de z. Ok, ahorita vamos a ver la tabla. Esta es una sección de la tabla nada más, ¿verdad? Donde está el z. Entonces yo voy a buscar el z aquí en esta tabla y voy a encontrar estos valores que están en el cuerpo de la tabla. Son precisamente, digámoslo así, el resultado de la respectiva integral dependiendo del z. O sea, qué sé yo, si para z 0,22, entonces 0,2 más este punto 0,2 que está aquí me da 0,22, sería este valor. 0,58706 sería el área bajo la curva desde menos infinito hasta 0,22, que sería z. ¿Ok? Muy bien, cuando veamos la tabla, pues esto se va a entender un poco mejor. Entonces, si tengo una función normal con media diferente de 0 y desviación estándar diferente de 1, es decir, cualquier otra que no sea normal estándar, para un x dado realizo la estandarización utilizando la fórmula y aquí es donde viene el asunto. Resulta que la función que yo estoy analizando no tiene mu 0 ni sigma 1 y entonces no podría utilizar esta tabla porque no es normal estándar, entonces hago la estandarización. Si estoy buscando para un valor en esa tabla de 58 y resulta que esa población tiene media 50 y sigma 3, voy a hacer 58 menos 50 entre 3 y el valor que me da lo voy a venir a buscar aquí y me va a devolver cuál es el área bajo la curva entre menos infinito hasta 58 en ese caso. Simplemente con esto. Entonces, para cualquier otra función, yo puedo utilizar esta misma tabla siempre si realizo este proceso de estandarización. Ahorita cuando veamos práctica, pues vamos a entender un poco mejor. Entonces, obviamente ese valor de z que les decía que me da este resultado es el que yo vengo a buscar aquí para encontrar el respectivo valor que me interesa en la tabla. ¿Ok? Ok, obtengo el área bajo la curva acumulada o la probabilidad desde menos infinito hasta z o hasta x, que es lo mismo, es lo que le estoy diciendo. Ok, gráficamente, ¿qué sería? Que si mi z era que si mi X era 58 y el promedio era 50, pues yo tendría una distribución que tiene al 50 aquí en el centro, que es el promedio, y el 58 por acá a la derecha. Pero ¿qué es lo que yo hago? Yo hago 58 menos 50 entre 3 y obtengo un Z que sería el mismo correspondiente, o sea, sería exactamente la misma curva, ya en este caso la estándar, pero ahora va a tener 0 aquí y aquí el valor de Z. Y al buscar ese Z, lo que voy a encontrar es el área bajo la curva hacia la izquierda, es decir, desde menos infinito hasta Z, o sea, sería toda esta área que está acá, ¿verdad? Toda esta área, así hasta menos infinito. Eso es lo que me va a devolver, pues obviamente cuando yo busque ese Z aquí en la tabla. Esa es entonces más o menos la idea de lo que es el proceso de estandarización. ¿Ok?
Muy bien, lo que siguen son ejemplos ya de cálculos con la normal, pero vamos a parar este video aquí, vamos a hacer otro para que este no se nos haga tan largo.